Para la primera práctica de laboratorio se utilizaron 20 limones, los cuales se pesaron utilizando una balanza. Se halló el volumen utilizando la ecuación de 1/6 por pi por diámetro Q. El diámetro se obtuvo utilizando el vernier o un pie de rey. Estos datos se graficaron masa por volumen, en donde se trazó una recta o una línea de tendencia de 0 hacia el punto más alto, con una pendiente de 1. Se calculó la densidad utilizando la fórmula masa partido volumen y se hicieron predicciones sobre los limones que flotarían o se hundirían cuando se sumergieran en el beaker con agua. Las suposiciones del experimento era que en un mundo ideal que la densidad es 1 con una atmósfera de presión y una temperatura de 25 grados centígrados, que la forma del limón fuera una esfera perfecta, que tampoco habría, digamos, contaminantes en el limón que lo hicieran pesar más, por ejemplo tierra, ni tampoco contaminantes en el agua que afectara de alguna manera. Suponer que el pie de rey es un instrumento de medición exacta y que la balanza está perfectamente calibrada con margen de error. Las fuentes de error que estaban sujetas al experimento eran de que debido a la incertidumbre de los instrumentos de medición los errores aumentan. Entonces los cálculos de volumen y densidad siguen aumentando, como lo explicaba en el video de que había un científico que hacía sus cálculos, pero las cifras significativas que utilizaba su computadora, su calculadora, hacían de que hubiera un error, pero ese error era pequeño, pero a medida que sus cálculos progresaban, ese pequeño error se hacía más grande y más grande y más grande. Entonces sería un error que estaría sujeto al experimento. También tal vez los errores más comunes serían los errores humanos, tal vez al utilizar el pie de vernier o confundirse en la balanza. También, digamos, nos sucedió de que no estábamos utilizando las dimensiones correctas en un principio, no nos habíamos dado cuenta que el pie de rey estaba en milímetros y estábamos poniendo que era en centímetros. Utilizando los cálculos de Excel sacamos la media de la densidad. La media, como dice el botón en inglés, es un average, es un promedio, y la media de la densidad es 1.11. También obtuvimos con Excel la desviación estándar, o qué tanto se desvía del valor real, y ese número es 0.298. Se generó una gráfica en donde estaba la recta, que era la línea de tendencia, que esa tenía una pendiente de 1. Eso significaba que como cada punto es cada limón, que cada punto o limón que estaba arriba de la recta de 1 significaba que eran más densos que el agua, más arriba del 1, y de que por ende los que eran más densos que el agua se iban a hundir, y los que estaban debajo de esa línea se iban a flotar. Una información importante, pienso yo, que son las predicciones, de que la mayoría de nuestras predicciones están en lo correcto, de que si el limón tenía una densidad arriba de 1, era de que sí se iba a hundir, y los que estaban abajo de 1 se flotaron. Cosas nuevas que aprendí en este laboratorio, tal vez el uso del pie de rey o vernier, de que siempre había visto el instrumento, pero nunca había sabido exactamente cómo sirve o en qué lo podría usar. Algo que tal vez no había pensado era cómo se relacionan el peso y la densidad y todo eso. Digamos, uno cuando mira los limones, tal vez por el tamaño o por algo, era, ese se va a hundir, ese va a flotar, pero luego de hacer los cálculos y realizar el experimento, nos dimos cuenta que no era así, ¿verdad? Que otras cosas tienen que ver, además de solo juzgar cualitativamente, ¿verdad? También aprendimos cómo utilizar las gráficas en Excel, digamos, lo del average y lo de la desviación estándar para sacar los puntos.